¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, en medio de su sermón más famoso, decidió personificar al dinero como un dios rival? No dijo, no puedes servir a Dios y al dinero. Dijo algo mucho más inquietante. No podéis servir a Dios y a Mamón. Esa palabra, Mamón, no es simplemente un término poético para referirse al dinero. Es el nombre propio de una entidad espiritual real que durante milenios ha reclamado la adoración de la humanidad. Y si te soy honesto, amigo mío, lo que descubrirás en este mensaje podría cambiar por completo la manera en que miras tu cuenta bancaria, tus inversiones y cada decisión financiera que tomas. Porque detrás de cada transacción, cada deseo de acumular más y cada ansiedad por no tener suficiente, existe una fuerza espiritual que compite directamente por tu lealtad y tu alma. Comencemos con el texto que desató esta revelación. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús declara con una claridad devastadora: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Nota algo crucial aquí. Jesús no está hablando de equilibrio o de gestión prudente de recursos. Está describiendo una guerra de lealtades absolutas. La palabra servir, que usa el texto griego original, es douleo, que significa literalmente ser esclavo de alguien, estar completamente sometido a su voluntad. Y luego está ese nombre, Mamón. ¿Por qué Jesús eligió personificar al dinero con un nombre propio? Porque no estaba hablando de billetes y monedas. Estaba desenmascarando a una deidad pagana que había esclavizado a naciones enteras y que incluso en nuestros días controla las vidas de millones de personas que ni siquiera saben que lo están adorando. La historia de Mamón se remonta a las civilizaciones antiguas del Medio Oriente. En arameo, la lengua que Jesús hablaba, Mamona, significaba riquezas o posesiones materiales, pero también era el nombre de un dios menor adorado en Fenicia, Siria y Babilonia. Este dios representaba la codicia, la acumulación obsesiva y el poder que otorga la riqueza material. Los sacerdotes de Mamón enseñaban que la prosperidad material era la evidencia suprema de favor divino, que acumular tesoros era el propósito último de la existencia, y que el que moría con más posesiones era el verdadero vencedor de la vida. ¿Te suena familiar? Esta doctrina antigua no desapareció con los templos paganos. Simplemente se transformó, se modernizó y se infiltró en la cultura global hasta convertirse en el sistema de valores dominante del siglo XXI. El capitalismo extremo, el consumismo desenfrenado y la cultura del éxito material son simplemente el culto a Mamón con un disfraz corporativo. Pero aquí está lo que la mayoría de los cristianos no comprenden. Mamón no es solo un concepto abstracto o una metáfora sobre avaricia. Las Escrituras nos revelan que detrás de los sistemas económicos mundanos existen principados y potestades espirituales. El apóstol Pablo lo confirma en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, cuando nos advierte que no luchamos contra carne y sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mamón es uno de esos gobernadores. Es un demonio de alto rango que ha construido su reino sobre la esclavitud financiera de la humanidad. Y su estrategia es brillantemente sutil. No te pide que construyas altares visibles ni que pronuncies oraciones formales. Simplemente te hace creer que tu valor como persona está determinado por tu saldo bancario, que tu seguridad depende de cuánto acumulas y que tu felicidad se encuentra en la próxima compra, el próximo ascenso o el próximo nivel de éxito material. Entonces, ¿por qué Jesús decidió confrontar a este Dios falso tan directamente? Porque conocía el poder destructivo que Mamón ejercería sobre sus discípulos a través de los siglos. De hecho, Jesús habló más sobre dinero y posesiones que sobre casi cualquier otro tema. De las 38 parábolas registradas en los Evangelios, 16 tratan directamente sobre cómo manejamos los recursos materiales. Esto no es coincidencia. El Maestro sabía que la batalla por tu alma se pelearía en gran medida en el campo de batalla de tus finanzas. Porque donde está tu tesoro,
allí estará también tu corazón. Y Mamón lo sabe. Este demonio comprende que si puede capturar tu corazón a través de tus finanzas, puede controlar toda tu vida. Puede determinar cuántas horas trabajas y sacrificas tiempo con tu familia. Puede decidir si tienes paz o vives en ansiedad constante. Puede influir en tus relaciones, tus prioridades y hasta tu relación con Dios. La gran revelación de Mateo 6:24 es esta: servir a Mamón y servir a Dios son mutuamente excluyentes. No existe zona gris, no hay término medio, no hay manera de dividir tu lealtad. Esta es la verdad que incomoda a muchos creyentes modernos que quieren mantener un pie en el reino de Dios y otro en el sistema económico de Mamón. Pero Jesús destruye esa ilusión con una sola declaración: es imposible, y usa la palabra más fuerte posible: no podéis. No dijo no deberíais o sería mejor que no. Dijo no podéis, como afirmando una imposibilidad ontológica. Es tan imposible como servir simultáneamente a dos ejércitos enemigos en guerra, como intentar caminar en dos direcciones opuestas al mismo tiempo. O tu dinero sirve a los propósitos de Dios, o sirve a los propósitos de Mamón. O tu riqueza se convierte en instrumento de bendición y expansión del reino, o se transforma en cadenas que te esclavizan y te alejan del Padre. Y aquí está lo más perturbador, queridos amigos. Mamón no necesita que seas rico para controlarte. De hecho, controla igualmente al pobre, que vive obsesionado con no tener suficiente, y al millonario que nunca siente que tiene bastante. Controla al que se endeuda compulsivamente, persiguiendo un estilo de vida que no puede costear, y al que acumula obsesivamente por miedo a perder lo que tiene. La adoración a Mamón no se mide por la cantidad de dinero que posees, sino por el lugar que el dinero ocupa en tu corazón. Por eso Jesús fue tan radical en sus enseñanzas sobre riqueza. No porque el dinero sea inherentemente malo, sino porque conocía el poder seductor de este Dios falso para reemplazar al Dios verdadero en el trono de nuestras vidas. La buena noticia es que Jesús no solo identificó el problema, nos mostró el camino de salida. A lo largo de su ministerio, enseñó principios revolucionarios sobre cómo manejar recursos materiales sin caer bajo el dominio de Mamón. Habló de mayordomía en lugar de propiedad, de generosidad en lugar de acumulación, de tesoros en el cielo en lugar de tesoros en la tierra, y modeló una vida completamente libre del control de este demonio financiero. Nunca vimos a Jesús ansioso por dinero, nunca lo vimos tomando decisiones basadas en ganancia material, nunca lo vimos sacrificando propósito eterno por beneficio temporal. Porque Jesús servía exclusivamente a su Padre Celestial, y sus finanzas reflejaban esa lealtad indivisa. Así que permíteme hacerte la pregunta que cambiará todo. ¿A quién estás sirviendo realmente con tu dinero? No me respondas con teología, respóndeme con evidencia. ¿Tus decisiones financieras reflejan los valores del reino de Dios o los valores del reino de Mamón? ¿Inviertes en lo eterno o solo en lo temporal? ¿Das generosamente o acumulas ansiosamente? ¿Confías en la provisión divina o en tu cuenta de ahorros? Estas preguntas no son cómodas, lo sé. Pero son necesarias, porque ahora mismo, en este preciso momento, estás sirviendo a uno de estos dos amos. Y tu destino eterno, tu paz presente y tu propósito en la tierra dependen de a quién elijas servir. Mamón es real, es poderoso y está peleando por tu alma. Pero hay un Dios infinitamente más poderoso que te ofrece liberación total. La pregunta es, ¿estás listo para destronar al Dios falso y entronizar al Dios verdadero en el área más práctica y reveladora de tu vida, tus finanzas? Ahora que conoces la identidad real de Mamón como entidad espiritual, es momento de hacernos la pregunta más incómoda pero necesaria. ¿Cómo saber si este demonio ya tiene control sobre tu vida? La realidad, amigo mío, es que millones de creyentes sinceros viven esclavizados a Mamón sin siquiera darse cuenta. Asisten a la iglesia cada domingo, oran, leen sus Biblias, pero sus finanzas cuentan una historia completamente diferente. Sus decisiones con el dinero revelan que hay otro señor gobernando esa área de sus vidas.
Y lo más peligroso es que esta esclavitud financiera se disfraza de prudencia, de sabiduría práctica o simplemente de así funcionan las cosas en el mundo real. Pero las Escrituras nos advierten que examinemos nuestros corazones, que probemos nuestros espíritus, que nos aseguremos de que realmente estamos sirviendo a quien decimos servir. Así que hoy vamos a identificar 5 señales claras, 5 síntomas espirituales inconfundibles de que Mamón ha establecido su trono en tu vida financiera. La primera señal es la ansiedad constante por el dinero. Si vives en un estado perpetuo de preocupación financiera, despertándote en la madrugada, pensando en cuentas por pagar, en cómo llegará el dinero para el próximo mes, en si tendrás suficiente para la jubilación, entonces Mamón tiene una fortaleza en tu mente. Escúchame bien, no estoy hablando de planificación responsable o de ser consciente de tu situación económica. Estoy hablando de esa ansiedad corrosiva que te roba la paz, que te mantiene en tensión constante, que te hace tomar decisiones desde el miedo en lugar del propósito. Jesús fue extremadamente claro en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 32. Cuando nos ordenó no afanarnos por la vida, ¿por qué comeremos o qué vestiremos? ¿Por qué dio esta instrucción? Porque sabía que la ansiedad financiera es una de las armas principales de Mamón para esclavizarnos. Cuando vives ansioso por el dinero, cada decisión que tomas está contaminada por ese miedo. Aceptas trabajos que odias porque necesitas el ingreso. Sacrificas tiempo con tu familia porque hay que pagar las cuentas. Comprometes tus valores porque no puedo darme el lujo de perder este cliente. Y lentamente, sin darte cuenta, Mamón se convierte en tu verdadero señor, porque él determina qué haces, dónde vas y qué sacrificas. La segunda señal es la incapacidad de dar con generosidad. Uno de los indicadores más claros de que sirves a Mamón en lugar de a Dios es tu relación con la ofrenda y la generosidad. Si te cuesta dar el diezmo, si calculas hasta el último centavo antes de ofrendar, si sientes dolor físico cuando das dinero para la obra de Dios o para ayudar a alguien necesitado, entonces tu dinero no es tuyo, es de Mamón. La generosidad no es opcional en el reino de Dios, es un principio fundamental de mayordomía. El apóstol Pablo lo establece en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nota esas palabras: alegre, no obligado, no resentido, no calculador. Cuando Mamón gobierna tus finanzas, cada dólar que das se siente como una pérdida, como si estuvieras desperdiciando recursos valiosos. Pero cuando Dios gobierna tus finanzas, cada dólar que das se convierte en semilla plantada en tierra fértil, en inversión eterna, en acto de adoración. La incapacidad de soltar el dinero revela a quién realmente pertenece tu corazón. La tercera señal es la comparación constante con los demás. Si mides tu éxito, tu valor personal o tu satisfacción en la vida comparándote financieramente con otros, Mamón te tiene atrapado en uno de sus juegos más destructivos. Este demonio prospera en la cultura de la comparación, porque genera un ciclo interminable de insatisfacción. Siempre habrá alguien con mejor casa, mejor carro, mejores vacaciones, mejor ropa, mejor estilo de vida. Y mientras vivas comparándote, nunca tendrás suficiente, nunca estarás satisfecho, nunca sentirás que has llegado. El escritor de Hebreos capítulo 13, versículo 5, nos da el antídoto. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos. Esa palabra destruye el poder de Mamón sobre tu vida, porque el contentamiento no depende de cuánto tienes, sino de a quién sirves. Un verdadero discípulo de Cristo puede estar contento en abundancia o en escasez, porque su identidad, su valor y su satisfacción no vienen de posesiones materiales, vienen de su relación con el Padre. Pero alguien que sirve a Mamón jamás conocerá el contentamiento, sin importar cuánto acumule. La cuarta señal es la deuda crónica y la incapacidad de vivir dentro de tus posibilidades. Proverbios capítulo 22, versículo 7. Lo dice sin rodeos:
El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. La deuda es una de las herramientas favoritas de Mamón para esclavizar a las personas. No estoy hablando de una hipoteca razonable o de inversiones estratégicas. Estoy hablando de ese ciclo destructivo de vivir más allá de tus medios, de comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no te importa. Tarjetas de crédito al máximo. Préstamos personales que cubres con más préstamos. Compras compulsivas que te dan satisfacción momentánea pero deuda permanente. Cada vez que te endeudas innecesariamente, estás firmando un pacto con Mamón, estás diciendo que tu satisfacción inmediata es más importante que tu libertad futura. Y lo más trágico es que muchos cristianos justifican su esclavitud a la deuda con frases como «así es la vida», «todos tienen deudas», «es imposible vivir sin crédito». Pero esas son las mentiras de Mamón susurradas a tu oído para mantenerte encadenado. La quinta señal, y quizás la más reveladora, es que tomas decisiones de vida basándote exclusivamente en dinero. ¿Elegiste tu carrera por llamado o por salario? ¿Rechazaste oportunidades de servir a Dios porque no pagaban suficiente? ¿Priorizas ascensos laborales sobre tiempo con tu familia? ¿Sacrificas tu salud, tus relaciones y tu paz mental en el altar de la productividad y el éxito financiero? Si el dinero es el factor determinante en tus decisiones más importantes, entonces Mamón no es solo tu asesor financiero, es tu Señor. Jesús nos confrontó con esta realidad en Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, en la parábola del rico insensato. Este hombre tenía tanto éxito material que decidió construir graneros más grandes para almacenar toda su abundancia. Pero Dios lo llamó necio, porque había pasado su vida acumulando para sí mismo sin ser rico para con Dios. Y esa misma noche le fue demandada su alma. ¿De qué le sirvió toda su riqueza? La pregunta que debes hacerte es: ¿estás construyendo una vida de significado eterno o solo graneros más grandes para almacenar tesoros que no puedes llevarte? Estas 5 señales no son simplemente indicadores de mala gestión financiera. Son síntomas espirituales de idolatría. Porque eso es lo que Mamón representa. La idolatría al dinero disfrazada de sentido común. Y aquí está la verdad liberadora que necesitas escuchar. Si te identificaste con una o más de estas señales, no estás solo y no estás condenado. El hecho de que estés leyendo esto, de que el Espíritu Santo esté inquietando tu corazón ahora mismo, es evidencia de que Dios está llamándote a la libertad. Reconocer que Mamón tiene control sobre tu vida es el primer paso hacia la liberación. Porque no puedes ser libre de algo hasta que admitas que te tiene esclavizado. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Esta es tu verdad. Has estado sirviendo al Señor equivocado en el área más práctica de tu vida. Pero hay buenas noticias. Hay un camino de salida. Hay estrategias bíblicas para destronar a Mamón y entronizar a Dios como el verdadero Señor de tus finanzas. Y en los próximos capítulos vamos a descubrir exactamente cómo hacerlo. Imagina por un momento que pudieras ver el mundo espiritual con la misma claridad con la que ves el mundo físico. ¿Qué verías cuando entras a un centro comercial un viernes por la tarde? No verías solo tiendas y compradores. Verías altares invisibles donde millones de personas ofrecen su adoración sin darse cuenta. Verías rituales de consumo ejecutados con la misma devoción religiosa que cualquier ceremonia antigua. Verías sacerdotes de marketing predicando sermones sobre la felicidad que encontrarás en el próximo producto. Y en el centro de todo este templo moderno, verías a Mamón sentado en su trono, recibiendo la adoración que fue diseñada exclusivamente para Dios. Esta no es una exageración poética, amigo mío. Es la realidad espiritual de nuestro tiempo. El materialismo no es simplemente un problema económico o social. Es una religión completa con su propia teología, sus propios rituales, sus propios templos y sus propios devotos. Y si no comprendemos cómo funciona este sistema de adoración invisible, seguiremos siendo adoradores inconscientes en el altar de Mamón.
Comencemos con los templos. En las civilizaciones antiguas, los templos eran los edificios más impresionantes de las ciudades, diseñados para inspirar asombro y reverencia. Hoy, los centros comerciales y las tiendas departamentales cumplen exactamente la misma función. Piénsalo, son estructuras masivas con arquitectura impresionante, iluminación cuidadosamente diseñada para crear ambiente, música ambiental que manipula tu estado emocional y distribución estratégica que te guía a través de un recorrido predeterminado. Entras a estos templos modernos no por necesidad, sino por entretenimiento, por experiencia, por el ritual mismo de estar allí. Las familias pasan sus fines de semana en estos lugares como nuestros abuelos pasaban sus domingos en la iglesia. Los adolescentes se reúnen allí como punto de encuentro social. Las personas buscan allí no solo productos, sino identidad, pertenencia y sentido de propósito. Estos templos de consumo prometen lo mismo que prometen las religiones: transformación, felicidad, sentido y comunidad. Solo que esta transformación es superficial, esta felicidad es efímera, y esta comunidad está basada en qué marca usas, no en quién eres realmente. Ahora hablemos de los rituales. Toda religión tiene sus prácticas sagradas, sus actos repetitivos que sus devotos ejecutan con devoción. El materialismo moderno también los tiene. Está el ritual del Viernes Negro, donde millones de personas hacen fila desde la madrugada, compitiendo agresivamente por productos que probablemente no necesitan, sacrificando tiempo, sueño y dignidad en el altar del descuento. Está el ritual de la actualización constante. El nuevo modelo de teléfono cada año, el guardarropa renovado cada temporada, el carro más reciente, aunque el anterior funcione perfectamente. Está el ritual del unboxing, ese momento casi sagrado de abrir un producto nuevo, filmado y compartido como testimonio de tu última adquisición. Está el ritual de las reseñas y comparaciones, donde pasas horas investigando productos, leyendo opiniones, comparando especificaciones, con más dedicación que la que dedicas a estudiar las escrituras. Y está el ritual supremo, la compra compulsiva cuando te sientes triste, ansioso o vacío, buscando en un producto nuevo el consuelo que solo Dios puede dar. Cada uno de estos rituales es un acto de adoración a Mamón, un reconocimiento de que el materialismo tiene poder para darnos lo que necesitamos. Pero ninguna religión funciona sin sus sacerdotes, y el materialismo tiene una clase sacerdotal muy bien entrenada. Son los publicistas, los influencers, los especialistas en marketing, los creadores de contenido patrocinado. Estos sacerdotes modernos no predican desde púlpitos, predican desde pantallas. Su mensaje es consistente y poderoso. No eres suficiente tal como eres, pero este producto te completará. No eres exitoso hasta que tengas esto. No eres feliz porque te falta aquello. Ellos conocen tus inseguridades mejor que tú mismo. Saben exactamente qué botones emocionales presionar para convertirte en un devoto de Mamón. Utilizan psicología avanzada, neurociencia del consumidor y algoritmos de inteligencia artificial para crear mensajes que sean irresistibles. Y funcionan. Gastamos miles de millones en productos que no necesitamos porque estos sacerdotes del materialismo nos convencieron de que necesitábamos para ser alguien, para pertenecer, para tener valor. Es evangelismo del consumismo y es brutalmente efectivo. Aquí está lo que resulta verdaderamente perturbador. El materialismo moderno tiene su propia teología de salvación. En las religiones tradicionales, la salvación viene a través de fe, arrepentimiento y transformación espiritual. En la religión del materialismo, la salvación viene a través del consumo. ¿Tienes baja autoestima? Compra ropa de marca y serás transformado. ¿Sientes que tu vida carece de significado? Compra experiencias y crea recuerdos dignos de Instagram. ¿Te sientes inferior a otros? Compra símbolos de estatus y serás respetado. ¿Estás deprimido? Sal de compras y sentirás terapia instantánea. Esta teología promete que la felicidad, la realización y el propósito se encuentran al otro lado de la próxima transacción. Es la promesa de salvación
a través de posesiones. Y millones de personas, incluidos cristianos que nunca adorarían conscientemente a un ídolo, viven según esta teología. Creen, aunque no lo admitan verbalmente, que más cosas equivalen a mejor vida, que el éxito material es evidencia de bendición divina, que acumular posesiones es acumular felicidad. Y ahora conectemos esto con las profecías bíblicas, porque lo que estamos presenciando no es accidental. El apóstol Juan tuvo una visión profética en Apocalipsis capítulo 13 sobre un sistema económico global de los últimos tiempos donde nadie podría comprar ni vender sin cierta marca. Durante siglos esta profecía pareció imposible. Pero hoy estamos presenciando la construcción exacta de ese sistema. El dinero en efectivo está desapareciendo. Las transacciones digitales dominan la economía global. Los gobiernos y corporaciones rastrean cada compra que haces. Las criptomonedas y las monedas digitales de bancos centrales prometen un mundo sin efectivo donde cada transacción sea monitoreada y controlada. Y detrás de este sistema tecnológico está el mismo principio espiritual: adoración a Mamón a través del control económico total. Cuando cada aspecto de tu vida financiera puede ser rastreado, controlado y potencialmente restringido, el dinero se convierte en instrumento de poder absoluto. Y quien controle ese sistema, controla todo. Pero aquí está la parte más reveladora de cómo el materialismo se convirtió en religión. Tiene sus propios conversos y misioneros. No necesitas que alguien te obligue a ser materialista. La cultura lo hace atractivo, deseable, aspiracional. Los niños crecen soñando no con ser santos o héroes morales, sino con ser ricos e influyentes. Las redes sociales se convirtieron en plataformas de evangelismo materialista, donde cada publicación es un testimonio de tu nivel de consumo. Las personas miden su éxito no por su carácter o su impacto eterno, sino por sus posesiones visibles. Y todos nos convertimos en misioneros del materialismo cuando publicamos nuestras compras, presumimos nuestros viajes, mostramos nuestras adquisiciones. Cada like, cada comentario envidiando tu estilo de vida, cada seguidor que te admira por lo que tienes, es un acto de adoración colectiva en el altar invisible de Mamón. Entonces, ¿cómo salimos de este templo? ¿Cómo dejamos de ser adoradores inconscientes? Primero, reconociendo que esto es guerra espiritual, no solo gestión financiera. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos y 5, nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El materialismo es una fortaleza mental, un sistema de creencias que necesita ser derribado con verdad bíblica. Segundo, necesitamos ayunar del consumo. Así como ayunamos de comida para fortalecer nuestra disciplina espiritual, necesitamos periodos de ayuno intencional de compras no esenciales para romper el poder del consumismo sobre nuestras vidas. Y tercero, necesitamos reconstruir nuestra identidad sobre quiénes somos en Cristo, no sobre lo que poseemos. Tu valor no está determinado por tu saldo bancario, tu dirección, tu carro o tu guardarropa. Tu valor fue establecido en la cruz del Calvario, cuando Dios pagó el precio, supremo por tu alma. Ese es tu verdadero valor. Todo lo demás es vanidad. Hay versículos en la Biblia que son fáciles de leer pero devastadores de aplicar. Mateo capítulo 6, versículo 24, es uno de ellos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Cuando leemos este texto rápidamente, asentimos con la cabeza, pensamos que lo entendemos y seguimos adelante. Pero si nos detenemos a decodificar cada palabra, cada principio, cada implicación de esta declaración, descubrimos que Jesús no estaba dando un consejo opcional sobre finanzas. Estaba estableciendo una ley espiritual absoluta, una realidad ontológica que funciona con la misma inevitabilidad que la gravedad. No es que no deberías servir a dos señores, es que no puedes. Es literalmente imposible. Y entender por qué es imposible cambiará completamente tu relación con el dinero, tus decisiones financieras
y tu libertad espiritual. Comencemos decodificando la palabra clave. Servir. En el griego original, Jesús usa la palabra doulo, que no significa simplemente trabajar para alguien o ayudar ocasionalmente. Significa ser esclavo, pertenecer completamente a un amo, estar bajo su autoridad total las 24 horas del día. Un esclavo en el mundo antiguo no tenía autonomía, no tomaba decisiones independientes, no tenía horarios de entrada y salida. Su vida entera pertenecía a su señor. Cada acción, cada elección, cada momento era determinado por la voluntad de su amo. Entonces, cuando Jesús dice que no puedes servir a dos señores, está diciendo que no puedes estar completamente sometido a dos autoridades contradictorias al mismo tiempo. No está hablando de tener dos trabajos o de equilibrar responsabilidades. Está hablando de lealtad absoluta, de devoción total, de esclavitud completa. Y aquí está la verdad incómoda. Ahora mismo, en este preciso momento, eres esclavo de alguien. O eres esclavo de Dios, viviendo bajo su autoridad y sus principios. O eres esclavo de Mamón, viviendo bajo la tiranía del dinero y el materialismo. Pero Jesús va más profundo. No solo dice que no puedes servir a ambos, explica la psicología inevitable de esta imposibilidad. O aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. Nota que no presenta una tercera opción de indiferencia o neutralidad. No puedes ser tibio respecto a tus señores. La relación con cada uno será intensa, emocional, definitoria. Si amas a Dios verdaderamente, inevitablemente aborrecerás la esclavitud que Mamón intenta imponerte. Verás el dinero como herramienta, no como maestro. Usarás los recursos materiales para propósitos eternos sin permitir que te definan o te controlen. Pero si amas a Mamón, si te enamoras del dinero y todo lo que promete, inevitablemente menospreciarás a Dios. Puede que mantengas la apariencia religiosa, que asistas a la iglesia y cumplas rituales, pero cuando llegue el momento de elegir entre obediencia a Dios y ganancia material, elegirás el dinero. Cada vez. Porque no puedes amar verdaderamente a ambos. El amor genuino demanda exclusividad, y tanto Dios como Mamón exigen ser el primero en tu corazón. Ahora examinemos testimonios bíblicos de personas que enfrentaron exactamente esta elección. Primero, el joven rico de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. Este hombre tenía todo lo que el mundo considera éxito: riqueza, juventud, moralidad religiosa impecable. Vino a Jesús buscando vida eterna, y el Maestro le dio la oportunidad de cambiar de Señor. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Era una invitación clara a dejar de servir a Mamón y comenzar a servir a Dios. Pero el texto dice que el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Su tristeza revela todo. Amaba más a Mamón que a Dios. Cuando llegó el momento de la verdad, cuando tuvo que elegir a quién serviría, eligió sus riquezas. Y se perdió la oportunidad de caminar con Jesús, de experimentar vida abundante, de tener tesoros eternos. Todo porque no podía servir a dos señores. Jesús lo sabía, por eso le pidió que eligiera. Contrasta esto con Zaqueo en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Este hombre era jefe de publicanos, probablemente rico por medios cuestionables, un verdadero servidor de Mamón. Pero cuando encontró a Jesús, algo cambió radicalmente. Sin que nadie se lo pidiera, declaró: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Ese es el sonido de alguien cambiando de Señor. Zaqueo pasó de servir a Mamón a servir a Dios. Y la evidencia fue inmediata y financiera. Su relación con el dinero se transformó completamente. Lo que antes era su amo, ahora era su herramienta para bendecir a otros y rectificar injusticias. Y Jesús confirmó esta transformación diciendo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». La salvación trajo liberación de la esclavitud financiera.
Eso es lo que sucede cuando cambias de Señor. Ahora miremos a Judas Iscariote, el ejemplo más trágico de alguien que intentó servir a dos señores. Judas caminó con Jesús durante 3 años, presenció milagros, escuchó enseñanzas, experimentó comunión con el Hijo de Dios. Pero Juan capítulo 12, versículo 6, revela su verdadero Señor. Era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas amaba el dinero más que amaba a Jesús. Y cuando llegó el momento final, vendió a su maestro por 30 piezas de plata. No puedes imaginar una ilustración más clara de Mateo 6:24. Judas intentó servir a ambos, pero cuando tuvo que elegir, eligió a Mamón, y el resultado fue devastador. Traicionó al Hijo de Dios, perdió su alma y terminó en suicidio y condenación eterna. El dinero que ganó no le dio vida, le dio muerte. Porque Mamón nunca entrega lo que promete, solo esclaviza, destruye y finalmente mata. Entonces, ¿por qué es literalmente imposible servir a ambos? Porque tienen valores contradictorios, sistemas de operación opuestos y destinos incompatibles. Dios dice, dad y se os dará. Mamón dice, acumula o perderás. Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mamón dice, busca primero la riqueza y encontrarás significado. Dios dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mamón dice, todo tiene precio, nada es gratis. Dios dice, tu identidad está en ser hijo amado. Mamón dice, tu identidad está en lo que posees. Estos sistemas son mutuamente excluyentes. No puedes operar simultáneamente bajo principios contradictorios. Cada decisión financiera que tomas revela a cuál de estos dos señores realmente sirves. ¿Inviertes en lo eterno o solo en lo temporal? ¿Das con generosidad o acumulas con ansiedad? ¿Confías en la provisión divina o solo en tus propios esfuerzos? ¿Tu dinero te controla o tú controlas tu dinero bajo la dirección de Dios? La decodificación final de Mateo 6:24 es esta. Jesús te está forzando a elegir. No porque sea cruel, sino porque te ama demasiado para permitirte vivir en la ilusión de que puedes tener ambos. No puedes tener la paz de Dios y la ansiedad de Mamón. No puedes tener la libertad del reino y la esclavitud del materialismo. No puedes tener tesoros eternos mientras inviertes todo en lo temporal. La elección es binaria, Dios o Mamón. Y aquí está la urgencia. No elegir es elegir. Si no destituyes activamente a Mamón de tu vida, él seguirá siendo tu señor por defecto. Porque vivimos en un sistema mundial que sirve a Mamón automáticamente. Necesitas un acto intencional, radical y sostenido de rebelión contra este sistema para servir a Dios con tus finanzas. Entonces, ¿a quién vas a servir? La pregunta no es retórica. Es la decisión más importante que tomarás después de tu salvación. Porque tu Señor financiero determinará la calidad de tu vida presente y el destino de tu eternidad futura. Hemos identificado al enemigo, hemos reconocido sus tácticas, hemos entendido la imposibilidad de servir a dos señores. Ahora llega el momento más crucial. ¿Cómo rompemos las cadenas? ¿Cómo destronamos a Mamón de nuestras vidas y entronizamos a Dios como verdadero Señor de nuestras finanzas? Porque una cosa es tener conocimiento intelectual sobre el problema, y otra completamente diferente es experimentar liberación real y transformación práctica. La buena noticia, amigo mío, es que Dios no te dejó sin estrategia. Las Escrituras están llenas de principios poderosos, probados a través de milenios, que rompen fortalezas financieras y establecen mayordomía del reino. Estos no son conceptos teóricos ni filosofía abstracta. Son pasos concretos, aplicables hoy mismo, que producirán resultados tangibles en tu relación con el dinero. Y si te soy honesto, aplicar estos principios transformó mi propia vida financiera de esclavitud a libertad, de ansiedad a paz, de servir a Mamón a servir a Dios. El primer paso es el arrepentimiento radical de la idolatría financiera.
No puedes destronar a Mamón mientras mantienes altares secretos en su honor. Necesitas identificar específicamente dónde has servido al dinero en lugar de servir a Dios, y arrepentirte con la misma seriedad con la que te arrepentirías de cualquier otro pecado. Porque eso es lo que es, idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5, lo dice explícitamente: la avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿cómo se ve el arrepentimiento práctico de servir a Mamón? Primero, confiesa verbalmente ante Dios cada área donde el dinero ha gobernado tus decisiones en lugar de su voluntad. Menciona las compras compulsivas, las deudas innecesarias, la falta de generosidad, la ansiedad por provisión, la comparación con otros. Segundo, renuncia específicamente a Mamón como señor de tu vida. Declara en voz alta: Mamón, renuncio a tu autoridad sobre mi vida. Renuncio a tus mentiras, tus promesas vacías y tu esclavitud. No eres mi Señor. Tercero, invita al Espíritu Santo a limpiar tu mente de toda fortaleza mental que el materialismo construyó. Pídele que reemplace la mentalidad de escasez con mentalidad de abundancia del reino, que reemplace la ansiedad con confianza en la provisión divina. El segundo paso es adoptar la identidad de mayordomo, no de dueño. Esta es una transformación fundamental de paradigma que cambia todo. La mayoría de las personas, incluyendo cristianos, viven como dueños de su dinero. Piensan: este es mi dinero, yo lo gané, yo decido qué hacer con él. Pero esa mentalidad es una trampa de Mamón. La verdad bíblica es que tú no posees nada. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12 declara: Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Señor, es la soberanía, y tú eres excelso, sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Todo es de Dios. Cada centavo en tu cuenta bancaria, cada propiedad a tu nombre, cada inversión, cada activo. Tú eres simplemente un administrador temporal de recursos que pertenecen al Rey. Y esta verdad es liberadora, no limitante. Cuando vives como mayordomo, la presión de ser dueño desaparece. Ya no cargas con la ansiedad de proteger lo que es tuyo, porque nada es tuyo. Ya no tomas decisiones basadas en miedo a perder, porque solo estás administrando lo que te fue confiado. Tu pregunta cambia de ¿qué quiero hacer con mi dinero?, a ¿qué quiere el dueño que haga con sus recursos? Esa pregunta te libera de Mamón instantáneamente. El tercer paso es practicar generosidad estratégica y consistente. La generosidad es el antídoto más poderoso contra la codicia. Cuando das, declaras que tu seguridad no está en lo que acumulas, sino en Dios quien provee. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8, establece el principio: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nota que la generosidad bíblica no te empobrece, te posiciona para mayor abundancia. Pero debe ser generosidad estratégica, no emocional o impulsiva. Comienza con el diezmo, el 10% de tus ingresos que pertenece a Dios y sostiene su obra. Este no es legalismo, es reconocimiento de mayordomía. Luego, añade ofrendas más allá del diezmo según Dios dirija tu corazón. Busca necesidades reales donde tu dinero puede producir impacto eterno. Misioneros, ministerios, personas en crisis, proyectos del reino. Y da con alegría, sabiendo que cada dólar que siembras en el reino produce cosecha eterna. El cuarto paso es eliminar deuda y vivir dentro de tus posibilidades. La deuda es una de las cadenas más pesadas que Mamón usa para esclavizar.
Proverbios capítulo 22, versículo 7, lo confirma. El que toma prestado es siervo del que presta. Mientras debas dinero, no eres completamente libre. Entonces necesitas una estrategia agresiva de eliminación de deuda. Primero, deja de crear nueva deuda. Corta las tarjetas de crédito si es necesario. Deja de financiar un estilo de vida que no puedes costear. Segundo, crea un plan de pago acelerado. Lista todas tus deudas, ordénalas de menor a mayor saldo y ataca la más pequeña con intensidad mientras pagas el mínimo en las demás. Cuando elimines la primera, usa ese dinero liberado para atacar la siguiente. Este método, conocido como bola de nieve, crea momentum psicológico que te impulsa hacia la libertad. Tercero, ajusta tu estilo de vida. Esto significa vivir por debajo de tus medios, no al límite de tus ingresos. Significa rechazar la presión cultural de aparentar prosperidad que no tienes. Significa contentamiento con lo suficiente mientras trabajas hacia metas financieras estratégicas. El quinto paso es cultivar contentamiento intencional. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8 dice: Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El contentamiento es un músculo espiritual que debe ejercitarse diariamente. Mamón prospera en la insatisfacción perpetua, en el sentimiento constante de que necesitas más. Pero el contentamiento destruye su poder. ¿Cómo cultivas contentamiento en una cultura que predica insatisfacción? Primero, practica gratitud diaria. Cada mañana, agradece específicamente por lo que tienes en lugar de lamentarte por lo que te falta. Segundo, ayuna de redes sociales y publicidad. Estas plataformas están diseñadas para crear envidia y deseo. Limita tu exposición a ellas. Tercero, celebra las bendiciones de otros sin compararte. Cuando alguien prospera, alégrate genuinamente sin permitir que la comparación robe tu contentamiento. Cuarto, medita regularmente en Filipenses capítulo, versículos 11 al 13, donde Pablo declara que aprendió a estar contento en toda situación, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. El sexto y último paso es reemplazar la ansiedad financiera con confianza en la provisión divina. Jesús fue explícito en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 30 y: No os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis o beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta no es instrucción para ser irresponsable, es invitación a confiar. Dios promete proveer para sus hijos que buscan primero su reino. Entonces, cada vez que la ansiedad financiera ataque, tienes una decisión: ceder a la preocupación o ejercitar la confianza. Declara en voz alta las promesas de provisión. Recuerda evidencias pasadas de cómo Dios ha provisto. Ora específicamente por tus necesidades financieras, presentándolas al Padre que te ama. Y descansa en la verdad de Filipenses capítulo, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estas no son palabras vacías, son promesas inquebrantables del Dios que no miente. Y cuando vives en esta confianza, Mamón pierde todo poder sobre ti, porque ya no te controla el miedo a no tener suficiente. Sabes que tu Padre Celestial es infinitamente rico y generoso y que jamás te abandonará. Llegamos al momento final de esta revelación, y necesito que entiendas algo crucial antes de cerrar este mensaje. Dios no está en contra de que prosperes. De hecho, el Padre Celestial desea bendecirte abundantemente. Pero existe una diferencia abismal entre la prosperidad del reino de Dios y la riqueza que Mamón ofrece. Externamente pueden parecer similares. Ambas involucran recursos materiales. Ambas pueden incluir cuentas bancarias saludables y estabilidad financiera.
pero son fundamentalmente opuestas en origen, propósito, proceso y destino. Y confundir una con la otra ha destruido la vida espiritual de innumerables creyentes que pensaron que podían servir a Dios mientras operaban bajo los principios de Mamón. Entonces, en este capítulo final, vamos a trazar la línea definitiva entre estas dos formas de prosperidad. Porque tu destino eterno y tu efectividad en el reino dependen de que entiendas esta distinción y vivas según ella. Comencemos con el origen. La riqueza de Mamón tiene su origen en el esfuerzo humano exclusivamente, en la astucia, en la manipulación, a veces en la injusticia. Se basa en el principio de que tú produces tu propia prosperidad a través de tu inteligencia, tu trabajo y tu estrategia. No hay lugar para dependencia divina en el sistema de Mamón. Tú eres tu propio Dios, tu propio proveedor, tu propio salvador financiero. Por el contrario, la prosperidad del reino tiene su origen en la bendición de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 22 declara: La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nota esa última parte. No añade tristeza. La prosperidad genuina del reino viene con paz, con gozo, con la satisfacción de saber que Dios está bendiciendo tu obediencia y mayordomía. Sí, trabajas diligentemente, sí, aplicas sabiduría y disciplina. Pero reconoces que es Dios quien da poder para hacer las riquezas, como establece Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Tu prosperidad no es producto de tu genio independiente, es resultado de la bendición divina sobre tu fidelidad. Ahora examinemos el propósito. La riqueza de Mamón tiene un solo propósito: servirte a ti mismo. Acumulas para tu propio placer, para tu propia seguridad, para tu propia gloria. El dinero bajo el sistema de Mamón existe para hacerte sentir importante, para darte poder sobre otros, para comprarte comodidad y placer. Es inherentemente egocéntrica y finalmente vacía. Puedes tener millones y seguir sintiéndote vacío, ansioso, insatisfecho, porque la riqueza de Mamón nunca llena el vacío del alma que solo Dios puede llenar. En contraste, la prosperidad del reino tiene un propósito trascendente: expandir el reino de Dios, bendecir a otros y glorificar al Padre. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 10 y 11 explica: Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, provea y multiplique vuestra sementera, y aumente los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Lee eso cuidadosamente. Dios te enriquece para que puedas ser generoso, y esa generosidad produce acción de gracias a Dios. Tu prosperidad no es el punto final, es el medio para un fin mayor. Eres bendecido para ser bendición. El proceso también revela la diferencia fundamental. El camino de Mamón hacia la riqueza frecuentemente requiere comprometer valores, explotar personas, sacrificar integridad. Justifica métodos cuestionables con el argumento de que así funcionan los negocios. Glorifica la ambición despiadada, la competencia destructiva, el ganar a cualquier costo. Y en el proceso destruye relaciones, daña el carácter y corroe el alma. El camino del reino hacia la prosperidad, sin embargo, está pavimentado con integridad, generosidad y obediencia a principios divinos. Proverbios capítulo 28, versículo 20 dice: El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. La integridad no es obstáculo para la prosperidad del reino. Es requisito. No necesitas mentir, engañar o explotar para prosperar bajo el sistema de Dios. De hecho, esas tácticas garantizan que aunque acumules dinero, no tendrás prosperidad genuina. Porque la verdadera prosperidad incluye paz con Dios, relaciones saludables, gozo interior y propósito eterno. Y ninguna de esas cosas puede comprarse con dinero ganado mediante injusticia. Pero aquí está la parte más importante: el destino. La riqueza de Mamón tiene un destino temporal y finalmente destructivo.
Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10 advierte: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. La persecución de riqueza bajo el sistema de Mamón termina en destrucción, perdición y muchos dolores. Puedes ganar todo el dinero del mundo y perder tu alma, tus relaciones, tu paz y tu eternidad. Es la peor inversión posible. La prosperidad del reino, sin embargo, tiene un destino eterno y glorioso. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Instruye: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando prosperas según los principios del reino, estás acumulando riqueza eterna que nadie puede quitarte. Cada acto de generosidad, cada inversión en el reino, cada decisión de obedecer a Dios con tus finanzas se convierte en tesoro celestial que disfrutarás por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo vives en abundancia material sin caer en idolatría? Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, da la respuesta perfecta. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí está la fórmula: posee riqueza sin que la riqueza te posea. Disfruta las bendiciones materiales sin adorarlas. Usa tu abundancia para hacer bien, para ser generoso, para invertir en eternidad. Tu riqueza es herramienta en tus manos, no amo sobre tu vida. Celebras la provisión de Dios sin hacer del dinero tu seguridad. Vives generosamente sabiendo que dar no te empobrece, te enriquece. Y mantienes tu corazón firmemente anclado en Dios, no en tus posesiones. La verdadera prosperidad del reino incluye recursos materiales, pero los trasciende completamente. Incluye salud, relaciones restauradas, paz mental, gozo inexplicable, propósito claro, impacto eterno y la presencia manifiesta de Dios en tu vida. Puedes tener todo el dinero del mundo y carecer de verdadera prosperidad. O puedes tener recursos modestos y experimentar abundancia desbordante en las áreas que realmente importan. Tercera de Juan, versículo 2, lo resume perfectamente. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperidad integral, espiritual, física, relacional y financiera. Esa es la voluntad de Dios para ti. Pero comienza con la prosperidad del alma, con servir al Señor correcto, con vivir según principios del reino. Así que aquí estamos, amigo mío, al final de este mensaje, pero al comienzo de tu decisión más importante. Todo lo que hemos explorado en estos capítulos se reduce a una pregunta urgente e ineludible. ¿A quién vas a servir? No mañana, no cuando tus finanzas mejoren, no cuando sientas que estás listo. Hoy, ahora, en este momento. Porque cada día que pasa sirviendo a Mamón es un día perdido de libertad, de paz, de propósito y de bendición genuina. Jesús no te dio opciones múltiples, te dio dos: Dios o Mamón, reino o mundo, eternidad o temporalidad, vida o muerte. Y tu elección determinará no solo tu realidad financiera presente, sino tu destino eterno. Entonces te hago el llamado final: renuncia a Mamón como Señor de tu vida. Arrepiéntete de la idolatría financiera. Entroniza a Dios como Señor absoluto de tus finanzas. Adopta los principios del reino que hemos explorado. Y comienza hoy mismo a experimentar la verdadera prosperidad que solo viene de servir al Dios vivo. Tu cuenta bancaria podría no cambiar inmediatamente,
pero tu corazón será transformado instantáneamente. Y esa transformación del corazón es el primer paso hacia la abundancia genuina que trasciende el dinero y alcanza la eternidad. La elección es tuya. ¿A quién servirás?